En esta presentación voy a abordar los aspectos relativos al Doppler de los vasos básicos, de las arterias básicas que incluyen la arteria umbilical y la arteria uterina. En relación a la arteria umbilical, ¿qué podemos esperar de su flujo normal y de su flujo patológico? La arteria umbilical está reflejando río abajo lo que ocurre a nivel de la microcirculación placentaria. Por lo tanto, nos va a reflejar el grado de resistencia que ocurre a nivel de la microcirculación a nivel de los stem biliterciarios. Río arriba, lo que está reflejando la arteria umbilical es la bomba cardíaca, por lo tanto tendrá dos fases, una fase sistólica con una aceleración de las velocidades y una fase diastólica con una caída de las velocidades. A grados progresivos de insuficiencia placentaria habrá una progresiva disminución de las velocidades diastólicas hasta la desaparición del flujo durante la diástole. No obstante, el espectro final de las alteraciones a nivel de la arteria umbilical es el flujo reverso durante la diástole. Para que este patrón ocurra, ha de concurrir también la existencia de un cierto grado de fallo cardíaco. En cuanto a los aspectos técnicos del Doppler de la arteria umbilical, se puede resumir en 9 pasos muy sencillos. Primero hemos de ser capaces de identificar el vaso, y en relación a esto hay 3 lugares donde podemos realizar la insonación: a nivel de la inserción placentaria, en asa libre de cordón y a nivel de la inserción fetal. Es importante recordar que la pulsatilidad va aumentando progresivamente mientras nos acercamos al feto, por lo tanto va a ser más alta a nivel de la inserción fetal que de la inserción placentaria, y esto va a ser muy importante a la hora de valorar la normalidad de un flujo de la arteria umbilical. Nuestra recomendación es utilizar el asa libre de cordón por 3 motivos. El primer motivo es porque la mayoría de curvas de normalidad están realizadas a nivel de asa libre de cordón. El segundo motivo es que todos los estudios que valoran la utilidad del Doppler de la arteria umbilical se hicieron en asa libre. Y finalmente el tercer motivo es que en un 30% de los casos en tercer trimestre no vamos a ser capaces de valorar la inserción placentaria porque no la vamos a poder encontrar. Esto es especialmente relevante en los casos en los cuales coexista oligohidramnios. Es importante también, de cara a la identificación del vaso, tener en cuenta que hemos de obtener siempre cortes con un ángulo adecuado. Ángulo es lo más cercano a 0 posibles. Aquí ven 2 ejemplos. En la imagen superior vemos un ángulo incorrecto que es horizontal, casi horizontal al transductor, y cómo tenemos que hacer un movimiento con el transductor para obtener un corte en el cual se observe con un ángulo cercano al 0 el vaso a estudiar, en este caso la arteria umbilical. En cuanto a la identificación del vaso, otro aspecto importante es qué arteria umbilical tenemos que insonar, de las dos, si hemos de insonar las dos o solamente una. A partir de las 28 semanas existe una anastomosis entre las 2 arterias umbilicales que actúan de ecualizador entre los 2 flujos. No obstante, antes de las 28 semanas, estas anastomosis suelen no ser funcionantes, con lo cual podemos encontrar importantes discordancias en el flujo entre las 2 arterias umbilicales. En estos casos siempre hemos de considerar el mejor de los flujos como el representativo de la función placentaria. Una vez obtenido el vaso, hemos de hacer un zoom in adecuado, de tal manera que el vaso ocupe más o menos un 50% de la altura de la imagen que nos da el ecógrafo. A partir de aquí ponemos el color y ajustamos la ventana de color de manera que solamente incluya el vaso a estudiar, el vaso de interés, porque así nos mejora la resolución. En este momento ajustamos las velocidades de tal manera que eliminamos la contaminación que produce el efecto de aliasing de las velocidades tan altas, y obtenemos un flujo como se observa aquí, en el cual no se observa este efecto. En este momento colocamos el volumen muestra. El volumen muestra se ha de colocar en el centro del vaso porque es donde el flujo es representativo de la totalidad del vaso, y con un tamaño de la muestra que sea equivalente más o menos al diámetro del vaso. Una vez hecho esto, tenemos que obtener la onda de velocidad de flujo con el Doppler pulsado. En este momento moveremos la línea de base de tal manera que quede en la parte inferior de la imagen que el ecógrafo destina al Doppler espectral, que aquí lo ven.
Y en este momento también reajustaremos las velocidades de tal manera que la onda de velocidad de flujo ocupe más o menos 2/3 del espacio que el ecógrafo asigna al Doppler pulsado. Ese es el momento entonces de hacer la medición. Para hacer las mediciones recomendamos utilizar la medición automática que la mayoría de ecógrafos incorpora y analizar un número superior a 3 ondas que sean similares para que sean representativas de cuál es la resistencia a nivel de la placenta. La onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical se puede evaluar cuantitativamente. Nuestra recomendación es utilizar el índice de pulsatilidad. Se considera normal un índice de pulsatilidad por encima del percentil 95. Aquí ven un caso anormal a las 30 semanas en rojo y un caso normal en negro a las 35 semanas. La otra manera de valorar la onda de velocidad de flujo es cualitativa, definiendo la presencia de flujo diastólico positivo, ausente o flujo diastólico reverso. Vamos a adaptar el manejo de estos casos, de los casos con retraso de crecimiento, a estos diferentes patrones, como veremos a continuación. ¿Cuál es, por lo tanto, la utilidad clínica del Doppler de la arteria umbilical? 3 aspectos relevantes que les quiero mencionar. Primero, saben que la base fisiopatológica de la insuficiencia placentaria es una alteración de la microcirculación a nivel de los vasos terciarios. Estas alteraciones no solo ocurren a nivel vascular, sino también a nivel histológico, con fenómenos de vasoconstricción y fenómenos de trombosis. Y esto, como he dicho, se refleja río arriba en la arteria umbilical en forma de flujos más pulsátiles de lo esperado. Cuando clasificamos al conjunto de fetos pequeños en función de la arteria umbilical, en función de si es normal o patológica, se nos definen claramente 2 poblaciones. Una primera población con un debut medio alrededor de las 28 semanas y una segunda población en la cual la umbilical es normal con un debut medio alrededor de las 33-34 semanas. Esta es la lógica para clasificar en función de la arteria umbilical entre retraso de crecimiento precoz y retraso de crecimiento tardío. Esto no tendría más importancia que la puramente académica si no fuera porque, mientras que en el CIR precoz existe una progresión continuada e inexorable de las alteraciones de la arteria umbilical, en el CIR tardío la arteria umbilical se mantiene constante, casi constante a lo largo del tercer trimestre. Y como veremos, necesitaremos otros vasos que nos ayuden en la monitorización antenatal de estos fetos con retraso de crecimiento tardío. Por lo tanto, un primer concepto clave es que en los fetos pequeños la arteria umbilical nos va a permitir discriminar 2 subpoblaciones que se solapen entre sí. Una primera población con un debut medio alrededor de las 28 semanas, casi siempre por debajo de las 32 semanas, en las cuales podemos esperar una progresión de las alteraciones de la arteria umbilical, y una población que se acostumbra a diagnosticar después de las 32 semanas, en las cuales las alteraciones de la arteria umbilical no aparecen a lo largo de todo el proceso de seguimiento. La arteria umbilical también nos refleja el grado de insuficiencia placentaria. Un estadio final de insuficiencia placentaria es el flujo ausente a nivel de la arteria umbilical, pero sabemos que el espectro final es la presencia de flujo reverso durante la diástole en la arteria umbilical, que ya requiere un cierto grado de compromiso y de fallo cardíaco. Hasta las 32 semanas, el riesgo intraútero de muerte de un feto con retraso de crecimiento es de un 12%. Este riesgo queda sobrepasado por las complicaciones de la prematuridad a partir de las 30-32 semanas. Por este motivo, la mayoría de guías recomiendan la finalización de la gestación con flujo reverso en la diástole en la arteria umbilical a partir de las 30-32 semanas. Cuando exista un flujo patológico pero no reverso de la arteria umbilical, de nuevo la recomendación es la finalización de la gestación a partir de las 37 semanas. Finalmente, el uso de la arteria umbilical va a tener un impacto positivo en los resultados perinatales, con una disminución de un 22% en la necesidad de inducción de parto, de ingreso neonatal, de ingreso materno, de cesárea urgente y, lo que es más relevante, una disminución de un 34% de la mortalidad perinatal. Por lo tanto, la arteria umbilical va a ser la herramienta primaria en el manejo de los fetos con retraso de crecimiento intrauterino. En relación a la arteria uterina, ¿cuál es el flujo normal y el flujo patológico que podemos esperar?
la arteria uterina está reflejando el grado de invasión trofoblástica. A final de primer trimestre ya se empieza a producir la invasión por parte del trofoblasto de las arterias espirales, que convierte estos vasos en vasos de muy baja resistencia, supeditados a los intereses de la placenta, por lo tanto con muy poca capacidad de autorregulación, y esto comporta cambios a nivel del doble de las arterias uterinas, con una desaparición progresiva de esta caída de las velocidades al principio de la diástole, que es conocido como el notch protodiastólico, y también con aumento de las velocidades diastólicas. Vemos como mientras en primer trimestre el 50% de las mujeres presentan notch en la arteria umbilical, a las 19-22 semanas esto solamente es de un 20%, mientras que a las 24-26 semanas, cuando ya debe de haberse completado el fenómeno de invasión trofoblástica, el notch solamente se observa en un 5-10% de los casos. También a nivel de la pulsatilidad se observa una disminución progresiva de la pulsatilidad, que está reflejando esta invasión trofoblástica desde las 10 semanas hasta las 30, 32, 34 semanas. A partir de estas semanas se mantiene una pulsatilidad estable y hasta el final del embarazo. En cuanto a los aspectos técnicos, el Doppler a nivel de las arterias uterinas se puede valorar transvaginalmente o transabdominalmente. Transvaginalmente se puede realizar en cualquier momento de la gestación. Se parte de un plano sagital y se tiene que hacer la medición a nivel del orificio cervical interno. Esta serie de fotos ilustra la secuencia de cómo se tiene que hacer. Este es el corte sagital medio con vía transvaginal, a partir del cual hemos de buscar las uterinas. Nos vamos a desplazar lateralmente hasta encontrar esta zona vascular de aquí, que refleja el plexo vascular de la arteria uterina. En este punto vamos a poner el Doppler color. Una vez puesto el Doppler color, vamos a ajustar las velocidades para eliminar los efectos de aliasing. Vamos a buscar un tramo de la arteria uterina con un ángulo cercano a 0. Vamos a hacer un zoom correcto de tal manera que la imagen vascular ocupe más o menos el 50% de la imagen que nos ofrece el ecógrafo. En este punto vamos a realizar la insonación con Doppler pulsado. El volumen muestra en el centro del vaso y con un diámetro, con un volumen que sea parecido al diámetro del vaso. Obtendremos la onda velocidad de flujo en este punto. Aquí a veces tenemos que reajustar velocidades de tal manera que esta onda ocupe como mínimo 2/3 del espacio que el ecógrafo asigna al Doppler pulsado, y es en este punto donde vamos a realizar la medición, que nuestra recomendación es que sea de manera automatizada. Uno de los errores típicos de la vía vaginal es la insonación accidental inadvertida de una arteria vaginal. Se diferencia por su localización anatómica y también por las velocidades bajas. Debemos de sospechar de cualquier uterina con velocidades sistólicas. En este caso aquí es de una velocidad sistólica 64. Tenemos que sospechar cuando estas velocidades sean inferiores a 80. La arteria uterina también se puede evaluar transabdominalmente. Antes de las 12 semanas suele ser molesto, pues se ha de aplicar bastante fuerza, y nosotros recomendamos esta vía después de las 12 semanas. Se parte también de un plano sagital y medio. Haremos un desplazamiento lateral del transductor, y cuando estemos separados 3-4 centímetros de la línea media tendremos que hacer una inclinación de ese transductor de tal manera que enfoque hacia la pelvis materna, y el plano a obtener es este, en el cual se observa todavía parte del útero, pero ya se observan los vasos pélvicos. Aquí ven los vasos ilíacos. Es en este punto donde tenemos que poner el Doppler color. Con Doppler color identificamos un vaso que aparentemente cruza, aunque no es un cruce anatómico real, cruza estos vasos ilíacos. Hacemos un zoom adecuado de tal manera que ocupe más del 50% de la imagen. En este punto ponemos el Doppler pulsado. El Doppler pulsado se ha de poner separado unos 2 centímetros del cruce aparente con la arteria ilíaca. Esto es para evitar las ramas que nos pueden confundir en la medición. Aquí viene una rama que ocurre por encima de la arteria ilíaca, por eso el punto de insonación recomendado es por debajo de esta arteria ilíaca. En este punto hacemos la medición, que nuestra recomendación es que sea de manera automatizada.
La arteria uterina presenta diferentes variantes de anormalidad a la que hemos de estar más atentos precisamente es a la presencia de ramificaciones que hacen que el flujo sea erróneo. Se ha de hacer por lo tanto siempre una insonación por debajo del nivel en el cual es poco frecuente que existan ramificaciones, esto es por debajo de la arteria ilíaca. Aquí viene un flujo de la arteria ilíaca que a veces nos puede confundir, típicamente tiene un flujo reverso durante la diástole. Aquí en esta imagen ven sobrepuesto el flujo de la arteria ilíaca con el flujo normal y esperado de la arteria uterina. Ven que aquí estamos haciendo una insonación justo en el cruce, es el punto que tenemos que intentar evitar, desplazándonos hacia abajo unos 2-3 centímetros. Y otro error típico es la insonación inadvertida de una arteria arcuata, que de nuevo presentará, aparte de diferencias anatómicas, velocidades diastólicas sospechosamente bajas por debajo de 80 centímetros segundo. La onda velocidad de flujo de la arteria uterina se puede valorar cualitativamente y cuantitativamente. Cualitativamente lo que valoraremos es la presencia de notch, es esta caída en las velocidades que ocurre al principio de la diástole. Para ser significativo este notch tiene que estar presente en todos los ciclos y tiene que estar presente en las dos arterias uterinas. Y finalmente lo que está reflejando este notch es la elasticidad de la pared vascular. No obstante, nuestra recomendación es utilizar una valoración cuantitativa del flujo de las arterias uterinas mediante el cálculo del índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad es mucho más objetivo, se obtiene de una manera automatizada, tiene una excelente correlación con el notch y además presenta menos falsos positivos que el notch. Por lo tanto, es el estándar de evaluación del flujo a nivel de las arterias uterinas. El índice de pulsatilidad de la arteria uterina disminuye progresivamente desde el primer trimestre hasta las 32-34 semanas, a partir de entonces permanece constante. En cuanto al significado clínico del Doppler de las arterias uterinas, sabemos que existe una serie de factores epidemiológicos que aumentan el riesgo de tener preeclampsia, entre ellos el más relevante es la preeclampsia previa y el síndrome antifosfolipídico, también la obesidad y la diabetes, aunque en menor medida, y para el retraso de crecimiento el factor más relevante es precisamente una historia previa de retraso de crecimiento. Por lo tanto, es una buena práctica clínica en aquellas mujeres con una preeclampsia anterior o con un retraso de crecimiento anterior o con condiciones maternas que predispongan a esas dos condiciones, la evaluación seriada del crecimiento fetal a partir del segundo trimestre. No obstante, esta estrategia tiene una rentabilidad limitada, puesto que la tasa de detección es solo de un 20-30%. Esto quiere decir que el 70%, en el mejor de los casos, de preeclampsias y de retraso de crecimiento van a ocurrir en mujeres que no cumplen estos criterios. Esto refleja la necesidad de mejorar nuestra resolución en la definición de riesgo. Y un buen candidato para mejorar esta resolución es precisamente el Doppler de las arterias uterinas. Sabemos que el 90% de las preeclampsias precoces y casi el 70% de las FIRES precoces presentan alteraciones de la arteria uterina, mientras que en las preeclampsias y en los FIRES tardíos esta proporción es mucho inferior. Esto lo que está reflejando es la diferente historia natural del retraso de crecimiento y la preeclampsia precoz con respecto a sus formas tardías. En segundo trimestre, el Doppler de las arterias uterinas es el mejor predictor individual de preeclampsia y de retraso de crecimiento intrauterino, con tasas de detección alrededor de un 50%. Si solo consideramos aquellas formas precoces, que son las que más contribuyen al resultado perinatal adverso, la tasa de detección llega hasta un 80%. ¿Significa esto que el Doppler de la arteria uterina en segundo trimestre nos selecciona una población que se beneficia de medidas profilácticas? La respuesta es que no. Las series que han evaluado la administración de aspirina en mujeres con Doppler patológico en segundo trimestre no muestran ningún beneficio en cuanto a la incidencia de preeclampsia y la incidencia de retraso de crecimiento intrauterino. Sí que nos va a permitir, no obstante, clasificar a la mujer en función de este Doppler en dos circuitos diferenciados de riesgo. Cuando a principios del tercer trimestre aún persiste este Doppler patológico, el riesgo de insuficiencia placentaria en sus dos formas clínicas es alrededor de un 30%, mientras que si es normal en este tercer trimestre inicial, este riesgo es solo de un 10%. La estrategia natural para permitir un screening
que nos seleccione un grupo que se beneficie de estrategias profilácticas va a ser avanzar el screening hasta primer trimestre, momento en el cual sabemos que empieza la historia natural de la preeclampsia. En este momento, no obstante, las tasas de detección para preeclampsia, para retraso de crecimiento, son muy limitadas, alrededor de un 25% en general y de un 50% para las formas precoces. No obstante, sí que es verdad que a estas semanas la evidencia preliminar que existe sí que nos permite seleccionar un subgrupo que se benefician de terapias profilácticas con aspirina con reducciones clínicamente significativas y relevantes del riesgo de tener una de estas dos condiciones de insuficiencia placentaria. Por lo tanto, en aquellas mujeres de alto riesgo se tiene que ofrecer un Doppler de las arterias uterinas. Cuando el Doppler es anormal, va a requerir un seguimiento del crecimiento fetal durante el segundo y el tercer trimestre, mientras que en los casos en los que el Doppler sea normal, a pesar del riesgo epidemiológico, el riesgo de tener una preeclampsia o un retraso de crecimiento es bajo y va por lo tanto a poder seguir un circuito de bajo riesgo. En el retraso de crecimiento tardío, el grado de insuficiencia placentaria no se refleja en la arteria umbilical, por lo tanto va a ser necesaria la definición de otros parámetros para la monitorización de estos casos. Sabemos que en un 20% de los casos de retraso de crecimiento tardío existen alteraciones del Doppler a nivel de la arteria uterina y sabemos que en estos casos existe un riesgo aumentado de resultado perinatal adverso. Nuestra recomendación es utilizar la arteria uterina solamente al diagnóstico de retraso de crecimiento, pues nos va a permitir definir dos poblaciones en las cuales vamos a hacer un manejo diferenciado. En aquellos casos con Doppler uterino patológico, al diagnóstico sabemos que el grado de progresión hacia formas más avanzadas, en este caso de vasodilatación cerebral, llega hasta un 40%, mientras que en aquellos casos con arteria uterina normal al diagnóstico, este grado de progresión es mucho inferior. Y esto nos va a permitir ajustar el manejo en función del riesgo de progresión a formas más avanzadas y insuficiencia placentaria.